Mi nombre es María Elena Hidalgo, tocaya de su profesora de teoría y método. Y bueno, llamé a esta actividad, la llamé conversatorio, y tengo como objetivos o propósitos de nuestra actividad orientar a los participantes sobre el estudio de la teoría y método, pero mi interés con el grupo es que proporcionar la interacción de ustedes con nosotros, que sea un conversatorio o más que una ponencia, porque según mi teoría, hay dos debilidades que tienen los estudiantes nuestros, y sobre todo en esta área de la especialidad, que no les gusta leer, o no sé, no tienen hábito de lectura, será. Eso sería un buen tema de investigación. No tienen hábito, no les gusta, o sencillamente no le dedican el tiempo, o no le dan la importancia que realmente tiene la lectura. Y en teoría, como lo dice su nombre, en teoría y en método, hay que leer, más que investigar, leer. Y aparte de leer, hay que ejercitarse, porque lo que tú no te ejercitas, entonces no te apropias de ese conocimiento. Entonces, hice un pequeño programita allí. Voy a hablarles de la teoría y el método, de la geografía, porque imagino que la profesora María Elena ya les hablará en su oportunidad, si no lo ha hecho aún, de los aspectos de la historia, que es su fortaleza. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones, los procedimientos y los instrumentos que utilizamos en el método de la geografía. Si pueden ver en la estrategia, mi idea es ir desarrollando el conversatorio a medida que ustedes intervengan, porque si no, primero van a tomar mala llena, es una pregunta. Y segundo, no pueden estar ahí solo recibiendo, porque es esa interacción la que realmente les va a dar algo, si hay algo que yo les pueda dejar esta tarde. Entonces, no vamos a hacer ejercicio porque solo hay 3 jóvenes. Vamos a empezar hablando del método. Voy a abrir completo el método. Tenemos allí un concepto de método. A mí me gustaría que ustedes lo leyeran y me digan si lo comprenden, si realmente ustedes creen que lo han aplicado en algún momento, que manejan de allí ese concepto. Leo para ustedes. Organización racional y calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinados objetivos de la manera más segura, económica y eficiente. Y hay unas características, por supuesto, que se extraen del concepto de acá, que es un objetivo a lograr, qué tema vamos a desarrollar con ese método, recursos disponibles, procedimientos adecuados, orden y secuencia racional y el tiempo disponible. ¿Ustedes han usado eso? ¿Dónde, cuándo, cómo lo han usado? Cuéntenme. La escucho. Más que todo en los cursos de historia se usa toda esa, es como una organización para poder llevar algún tema, un trabajo, un fichero, una monografía. Hay que
Corina, ¿y tú qué nos puedes decir? Gracias. Si tienes alguna inquietud, para que me preguntes ahorita. Puedo decir que yo creo que siempre se utilizan estos métodos, no nada más en historia, hay muchas otras materias que nos mandan muchas actividades, las cuales ameritan que nosotros debamos tener esa organización o esos lineamientos para poder realizar la actividad que corresponde. Yo me imagino que siempre, no solo en la historia, en la geografía, sino en muchas otras actividades que uno se propone o que debe hacer, uno necesita tener como esos lineamientos para realizar la actividad. ¿Tú lo has hecho? Sí, por lo menos ahorita yo estoy trabajando en UNICEF y entonces por lo menos cuando tengo que hacer actividades con mis alumnos, tengo que tratar de fomentar eso, porque eso se hace muy difícil porque mucha cantidad de alumnos, entonces yo estoy trabajando con primer año y eso viene de la escuela, pero trato en lo posible de que ellos puedan utilizar eso, que les sirva a esa y en un futuro. Muy bien. ¿La amiga? Bueno, eso me parece mucho como planificación. Y uno lo utiliza, como dice ella, en casi todo, hasta en actividades de la vida diaria. Si tú quieres lograr un objetivo, tienes que seguir, así como usted tiene esas delimitaciones para, inclusive el tiempo, ese tiempo disponible, yo una vez me imagino las cosas que he hecho en actividades o tareas o trabajos y ya de una vez si he hecho esto, he hecho lo otro y sobre todo el tiempo que uno dice que no tiene o no le dedica tiempo a las cosas. Ustedes me han estado hablando de un método de estudio, porque eso es lo que ustedes usan cuando cursan alguna asignatura, cursan o hacen una tarea. Sin embargo, nosotros estamos trabajando el método de la geografía. Ustedes son estudiantes de geografía e historia. Entonces a mí me gustaría que se ubicaran a lo largo de este conversatorio, ¿qué han hecho en geografía al respecto? ¿Cómo lo han hecho? Las cosas que hayan, las tareas que hayan podido realizar ustedes a través de sus estudios, y se lo digo porque voy a entrar en la parte de geografía, específicamente en la parte de la epistemología que tiene que ver con la naturaleza de la geografía, sus límites y los valores, pero de la geografía como ciencia, como un sistema. Entonces, para eso nosotros necesitamos tener, lo de la epistemología, los conceptos fundamentales. Yo les colocaba aquí un poco que la geografía se entiende con base a las teorías y a las leyes que expresan y explican la distribución y localización de los fenómenos que conforman la superficie terrestre, que es lo que nosotros más vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, los conceptos fundamentales que están aquí, ese grupo, esa organización de conceptos, es lo que representa la epistemología de la geografía. Tenemos que tener ese conjunto de conocimientos en la mano, o por lo menos las definiciones más importantes, que en este caso las tenemos como espacio, área, territorio, estado, lugar, región, paisaje, nación, relación, sociedad, naturaleza. Ahí entramos con la geografía de manera importante. Pero sigo hablando yo sola, a ver ustedes qué tienen que decirme de esta lámina. ¿Comprenden lo que significa la epistemología de la geografía? La descripción de todo de la geografía, por lo menos la epistemología que tiene que ver todo desde cómo se crea la geografía, por qué se llama geografía. Hasta
dónde llega, qué no es geografía, qué sí es geografía. O sea que cada ciencia tiene su epistemología. Su epistemología y en este caso esos conceptos fundamentales que están allí, tenemos que tenerlos así como a la mano. Tienen que convertirse en nuestro vocabulario técnico para que tengamos el conocimiento epistemológico de la ciencia. Fíjense que lo colocamos acá, este cursor se me pierde, que dice, con base en teorías y leyes que expresan y explican. Por eso es que tenemos que tener ese conocimiento. Ustedes, bueno, yo no sé si es la didáctica que se le imprime al glosario de términos que se elaboró en el departamento, que es del profesor Zambrano, que no se apropian, les cuesta apropiarse de esa área epistemológica. Yo sugeriría más actividad, más ejercicio que caletre. Hace falta caletre, es verdad, manejarlo, pero hace falta ejercicio, porque ya al final pareciera que uno Sí. se aprende algunas cosas. Yo he visto que la profesora, ¿Cómo es? Te digo el nombre. Suzuki. no, de geografía. Gordita bajita. Ángela Medina. Bueno, es gordito. Ah, pero sí, está haciendo dieta. Sí, ella usa también un glosario, no es de vivencia como el de profesor Zambrano, pero ella lo usa un poco más dinámico. Porque Entonces, esos son, ese es por lo otro menos, tipo. Exacto, yo veo que... Son 50 palabras, ¿no? De yo creo que categorías. Esas categorías los alumnos siempre se les hace más fácil trabajar, hacer otras. Porque son más cotidianas. Exacto, entonces a diferencia con los Y glosarios no, de Jenny. y son, déjame explicarte, esas categorías pertenecen a un segmento de la geografía. Te estoy hablando de la epistemología que incluiría esas categorías en todo el gran componente geográfico que tenemos, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cada uno de esas definiciones y de esas ramas que se encarga no me gusta usar la palabra rama, pero que se encarga la geografía y que cada una incluye sus categorías e incluye sus palabras claves, como por ejemplo estos conceptos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, en región, que es lo que ves con aquí en este concepto fundamental. ¿Dónde está el cursor? Aquí está. En región, por ejemplo, ves esas categorías, y en espacio quizás, pero en territorio tienes otras categorías. En nación tiene otras categorías, que ya cuando ustedes van a ver la legislación venezolana, la constitución y otras leyes, se dan cuenta de que tiene otra serie de términos que a lo largo de la carrera ustedes deben ir aprendiendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como te hablaba antes, y para todos por supuesto, ustedes atájenme cuando quieran hacer una pregunta. Que la geografía consigo misma tiene ciertos conflictos. Esto lo dice Temístocles García, que aparece en el manual de la compilación de lectura que hizo una profesora que se llama María Elena, y que les garantizo que ustedes no lo han leído. No lo he leído, pero lo tienen en el Edmodo. Pero El manual, la compilación de lecturas en la carpeta de geografía y la carpeta de historia, ahí está la lectura que dice la profesora. este Temístocles que yo lo leí porque me llamó mucho la atención su nombre. García 2006 es como se debe citar él realmente. Él habla de esos conflictos, a mí me parece que tiene toda la razón, o sea, estoy de acuerdo con él. Que por ejemplo, fíjense, la geografía física y la geografía humana. Allí tenemos una serie de métodos y una serie de teorías
que no son opuestas, pero no se complementan a la hora del abordaje de un espacio determinado. Habla también él de la geografía sistemática y de la geografía regional, que tiene que ver más la geografía regional con lo que tú mencionabas de esa categoría, que es la dinámica del espacio, más que el sistema conformado por varios espacios que se unen en una región. Que poquito ahí ellos entran en conflicto, la misma geografía entra en conflicto. ¿Por qué? Porque estudia el espacio. Recuerden que aquí lo dice, no lo dije antes, que tiene que estudiar la relación de la naturaleza con la sociedad. Entonces ahí es donde entra el conflicto, esa manera de ese estudio. Entonces, lo ideográfico y lo nomotécnico, el determinismo, la síntesis en geografía, que vamos a ver cuando vemos esa síntesis. Y por supuesto entramos en conflicto cuando no sabemos cómo describirla. Si es una ciencia física, y porque yo asumo que la geografía es una ciencia física. Realmente cuando ustedes ven la geomorfología, la geología, la climatología, que incluye una serie de, para el estudio de su complejidad, una serie de instrumentos y de aspectos biológicos, químicos, porque tienen que hacer estudio de suelos, hay que hacer la descripción de todos los elementos que conforman no solamente el espacio, sino las personas que están allí y habitan ese espacio, que viven de ese espacio. Entonces uno no sabe si decir que física o es una ciencia social, como lo dice el concepto generalizado, porque estudia las relaciones del hombre con su espacio natural, o una ciencia humanística porque se dedica a estudiar el hombre y cómo influye los aspectos naturales y físicos en la sociedad, y quién conforma la sociedad, los seres humanos, en este caso humanística. Entonces, concluyo diciéndoles, para entender la geografía en su complejidad, conviene expresarla en un marco teórico que permitirá apreciar el papel de la epistemología, y las llevo para allá, para la primera lámina, donde dijimos que la epistemología era una serie, tenía como característica una serie de conceptos fundamentales, porque tengo que empezar por saber qué es la nación, qué es el territorio, qué es lo que defiendo como persona, qué es lo que tengo para aprovecharme de ello, como el caso de Venezuela es el caso más físico de la geografía, porque tenemos muchas cosas que otras naciones no tienen. Tenemos agua en abundancia, petróleo en abundancia, territorio, personas y mucha gente que se aprovecha de eso. para no entrar en detalles, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos claros. Y por supuesto que no hemos entrado en la teoría, pero si vamos claros podemos seguir para allá. Porque ya sabemos qué es el método, ya sabemos dónde que vamos a aplicar ese método, que es toda esta complejidad de la ciencia geográfica. Entonces entremos en esa teoría, esa corriente, como lo exponen muchos, ay, se borró arriba, lo exponen mucho, ahora lo arreglo porque se ve mucho. Muchos autores, y sobre todo la compilación que tú hiciste, Mariana, te felicito porque está como muy bien seleccionada esa compilación. De verdad que uno se mueve en el manual y consigue puntual, ¿no? Yo tenía a Temite, pero no sabía que se llamaba Temite. Porque tengo esa debilidad. Lo mataron. Pero yo decía, bueno, yo lo tengo en el mío ego, porque está en la línea esa. Ahí lo tengo y lo fui a buscar y dije, pero ese lo tiene María Elena que se llama tal. Entonces,
conseguir varias cosas puntuales que tú tienes allí que si los estudiantes las revisaran, estuvieran mejor enterados Sí. de esto. Entonces, fíjense, tenemos en la teoría las corrientes y tenemos los enfoques de esas corrientes. Entonces tenemos el determinismo, el posibilismo que es más descriptivo y el positivismo. Yo les iba a traer, pero para no alargarlo, otro día yo te lo presto cuando tú toques, no sé si tocas ese tema allí, no recuerdo. Nosotros hicimos un cuadro con mi tutora, la profesora Margarita, que son las bases epistemológicas, ontológicas, metodológicas y teleológicas con sus corrientes, sus enfoques, sus autores y todos los puntos, Imagínate tú. en un cuadro que por cierto el sábado lo mostraba, que habla de ¿cómo se llama?, de estas corrientes que más usamos nosotros en geografía realmente. Entonces tenemos ahí en el cuadro está el positivismo, para que vean las implicaciones del positivismo, el fenomenológico, el paradigma como tal, que es el que usa más la geografía, y el sociocrítico que aparte de la geografía social, la humanística también lo usa mucho, así que si alguna vez yo te lo pongo a la orden para que se nos muestre, para no... Yo pensaba colocarlo, pero esto que hemos tenido que ser el salón de Ocupapayex. Sí. Oye, no tenemos un sitio. No, Hasta aquí pero- me entienden, muchachas. Sí, pero quedan como calladas. Háganme preguntas. Yo dije que era interactivo, ¿no recuerdan? Ajá, entonces. Pasa que cuando uno tiene una doctora así, lo mejor es escucharla. Muy Uno queda así calladito. muy chévere, no. A Y mí me gusta oírla. bien, porque si no me parece que no llego. ¿Estamos claras? Sí. Pregúntenme, como dice el muchacho. Cierro aquí. Pensar en la comprensión de la ciencia geográfica requerirá una revisión minuciosa y detallada de aquellos conceptos que le dan cuerpo a la misma. Volvemos a la epistemología por allá, ¿recuerdan? Entonces, aprenderse eso es muy importante. Particularmente, la autora de esta conferencia, cuando tenía que estudiar, yo pasé por ahí una vez presentada así como ustedes, igualito, y entonces yo hacía dibujos, gráficas, de cada uno de esos términos que había que estudiar. Dibujaba en un papel pequeño, partía una hoja tamaño carta en 4 y ese era mi espacio. Yo lo dibujaba y le colocaba arriba el título del término. Y sin leerlo, entonces leía mi dibujo. Esto es Como que leer un una mapa. falla, como leer un mapa. Esta Como es leer una falla que tiene tales y tales características. Muy probable que no tuviera exacto, pero yo recordaba mi dibujo y podría tranquilamente responder la pregunta que me hicieron. Y tenía un glosario de términos más o menos, quizá más, porque no estaba hecho ese glosario. Sí es. A mí me funcionó. Otras corrientes, otros enfoques en la teoría, el historicismo, que me imagino que lo habrán Sí, lo manejado. trabajamos en historia. En historia, el paisajismo, que lo trabaja mucho la gente de turismo. Recuérdense que ellos trabajan con los valores paisajísticos, ¿no? La geografía descriptiva, que les mencioné también anteriormente, eso trabajamos mucho, no solamente por el espacio y los contextos en investigación, sino porque es la que más se usa, la descriptiva. Inclusive cuando van a trabajar solo la geología, lo único que pueden hacer es describir, y que para eso tengan que aplicar procedimientos físicos, químicos, biológicos, pero lo que hacen es describir un espacio, un terreno. Y lo verán cuando vean eso, si no lo han visto ya, como morfología, climatología. No, son tan chiquitas. Tan chiquita. Tan chiquitas. Y por supuesto, Tercer semestre, ¿no? Tercer semestre, apenitas. esas geografías físicas utilizan mucho esa geografía que también llamamos cuantitativa, que entra dentro de la corriente positivista
porque pueden utilizar hipótesis, pueden utilizar pruebas de laboratorio, pueden utilizar lo que llaman hacer, ¿cómo que se llama, Marilena? Hacer, cuando se hacen esas pruebas, que se son experimentos. Yo puedo hacer un experimento, doy una hipótesis y entonces lo compruebo otra vez. Pero eso es en los aspectos físicos, eso no lo podemos hacer en el aspecto humano, ni en la sociedad tampoco. Aunque ahorita candelita que se prende es porque hay, podemos hacer hipótesis, porque hay Exacto. gente de la oposición. Sí, escualos. Mira, Sí. pero aquí no se ve tan manchado. No, Una porque siempre no. no, lo que pasa es que se montó, como yo fui montando solamente el membrete, entonces a lo mejor se montaron dos. Cuando yo elimine uno queda, Ah, ok. por eso es que se ve Uno como sobre el otro. borroso. Entonces tendencias en la geografía ya una vez que tenemos la teoría y tenemos el método y ya sabemos en qué aspecto de la geografía toca cada uno, entonces empiezan a aparecer las tendencias. Entonces, por ejemplo, una de las tendencias de esas posiciones teóricas, el humanismo, los aspectos de los paradigmas sociocríticos, los mismos fenomenológicos, entonces ya se vuelve humanística, porque ya solo trata la problemática del hombre en su lugar natural. Y tenemos aquí los otros enfoques, geografía ecológica, que la vemos mucho en educación ambiental, la geografía sistémica, la geografía de la percepción, que tiene que ver con lo que les hablaba del paradigma fenomenológico, porque es lo que se percibe de las realidades, y la geografía radical, que es chicho limonada. Ella no acepta, o si es física, no la mezclan con la humana. Y por eso tienen el conflicto, porque siempre están. No hay una integración de método cualitativo y cuantitativo que se puede hacer en otras disciplinas. Pero en geografía es, por ejemplo, en historia, cuando se hace algún estudio antropológico de datos, entonces se habla de fechas, de algo más positivista, y lo puedes ligar con algunos aspectos de la cultura pasada. Entonces tendrías los dos, cuantitativo y cualitativo. Pero en la geografía actual no cabe eso, porque es un cambiante y es mucho con la realidad. Entonces allí se entra en conflicto. Entonces, por ejemplo, esta tendencia entre la globalización, recuerden que hasta hace poco en Venezuela se estaba hablando de regiones, y no de regiones solamente nacionales, sino de regiones mundiales, los Andes sudamericanos, que ya es una extensión más amplia, el Caribe, porque yo creo que eso es lo único que ha quedado más latente, ¿no? El Caribe, la costa Caribe, los países de la costa Caribe. Pero entre eso y una fragmentación espacial que la vemos mucho cuando se ha eliminado desde la política muchos aspectos de la nación, aspectos como los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en su preámbulo dice que somos pluriculturales, que Venezuela es un país descentralizado, y resulta que todo lo tenemos centralizado. Es tanto el centralismo que tenemos que hoy me enteré que una persona iba a mandar unos medicamentos para donde está la Virgen de la Paz de Trujillo, para Trujillo, Boconó, por ahí, y no se los dejaron mandar, le dijeron que no. ¿Qué razón? Qué bueno que se están sacando medicamentos de Caracas, porque eran para la mamá de la profesora María, que tuvo un problema de cáncer de seno, y allá no consigue nada, y ella le iba a mandar algunas cositas que consiguió. Le dijeron que no. Qué bárbaro. Y si las personas de allá vienen a Caracas y se van a llevar mercados, les dicen que no, tienen que pagar. Entonces, ¿estamos descentralizados realmente?
$1. Prosigo. Hasta ahí, preguntas, no, obligatorio, preguntas. No, profesora, si no hablamos. ¿Cómo que profesora sigue hablando? Hágame una pregunta. Todo está claro, sí que soy una maravilla. ¿No tienes curiosidad por nada hasta este momento? Yo tengo una curiosidad, pero voy a esperar a que termine para preguntar. No, profesora, pero pregúntame. Porque yo, por ejemplo, si les preguntan a mis estudiantes, ellos vieron conmigo Civilizaciones 1 y la 2, no sé si la vieron conmigo, no la han visto, pero ellos saben que yo pertenezco a la escuela de materialismo histórico. Y yo a medida que tú vas explicando los enfoques, yo digo, bueno, María Elena, ¿dónde se ubican? ¿Cuál enfoque es el que te define o eres ecléctica y tomas de cada uno? No, geografía social. Geografía social es el enfoque. Que no has llegado ahí, no lo has explicado eso. No, porque no quise meterme con uno solo. Ok. Pero Yo estoy en los paradigmas, dentro de los paradigmas cualitativos, más de los estudios sociales de la geografía. Okay. Ahí sí estoy. Okay. O sea, ahí es mi área más cómoda. ¿Y el departamento? No, el departamento tiene un conflicto, Yo iba a como preguntar le eso. dije antes, entre la geografía humana y la geografía física. Ese fue el primerito que voy a hacer como Margarita. Devuélveme la cuadernita ese ahí. Sí, yo sé que no quise yo posesionarme en ninguna, precisamente para que ellas no vean que hay. Pero en el O departamento. sea, que cada quien se ubica. Claro. O sea, para que pudieran ver. El departamento se va más hacia geografía física, los profesores de geografía. Ay, no, fíjate. Hay una demanda, ahí hay un conflicto dentro de la geografía, del conflicto normal que yo les mencionaba aquí entre la geografía física y la geografía humana, que es un conflicto porque es lo que le decía, no podemos aplicar investigaciones cuantitativas, cualitativas, aunque en otras ciencias, en otras disciplinas, se haga, porque se han hecho la unión de los métodos. Complementarios. Pero es muy difícil que cuando tú estás analizando, por ejemplo, las terrazas del Cabo San Román, puedas allí establecer una unión de metodología de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, porque entonces no puedes incluir el actual proceso social que vive el Cabo San Román, por ejemplo. Entonces, ahí hay un divorcio completo. Son dos investigaciones, prácticamente. Sí, es como que si no se pudieran unir. Por ejemplo, en este momento va a desaparecer Amuay, una población que está en Amuay, muy cerca de la refinería, y ya ellos saben que va a desaparecer. O sea, desaparecen las casas, desaparece la gente, porque ahí no pueden estar después de la última explosión que hubo. Y ahí hay también algunos estudios de suelos que se hacen allí, pero nunca se unen, porque entonces en ese estudio físico, de la geografía física, tienen que hacer estudios bioquímicos, entonces ellos son como muy celosos de eso y no lo ligan. Y yo decía ayer, precisamente, yo tuve ayer una charla con un grupo de investigadores y yo les decía, como que si no son esos grupos humanos los afectados por la problemática física de esa área natural, porque el hecho de que hubiese una explosión fue una falla humana. Claro, claro. Y aparte de eso, el hecho de que ahí apareciera petróleo y de que ahí hubiese una refinería, etcétera, etcétera, es algo natural. Entonces sí debería haber esa unión de los dos paradigmas, pero no la hay. Realmente hay como un divorcio. Y en el departamento el divorcio está dado dentro de la geografía porque hay muchos profesores de geografía física y no hay sino 2 cursos o 3 que ameritan la especialización en geografía física. El resto es de geografía humana y quienes estamos en el departamento con geografía humana, que no es otra cosa que la geografía social, somos solamente 3 personas.
que es María, Ángela y yo. Fíjate. O sea, María Bastida, Ángela Medina y yo. Y claro, todo eso Entonces permea- todos los profesores de física, de geografía física, Claro. tienen que dar los cursos de geografía humana, geografía económica y social de Venezuela, dinámica espacial, geografía regional. Entonces, dentro del conflicto normal que tenemos ahí, que lo dice García, no lo digo yo, nosotros tenemos un conflicto. Y eso permeará los proyectos de investigación, porque igualmente Claro, y por ellos eso hay van poca direccionando- producción, ellos van direccionando a la gente y a los alumnos también. poca producción, pero es que es más, por ejemplo, en investigación estamos Anillo en investigación geográfica. Y a pesar de que Año tiene una formación de geografía física, sus proyectos son de geografía humana. Porque si nosotros en la universidad no tenemos una serie de laboratorios con todo lo que debe hacerse, ¿cómo vas a estar haciendo estudios de suelos? O sea, También es verdad. y Caracas irá a hacer estudio del cemento, Caracas, porque es Caracas. Te tienes que ir, o sea, si vas a estudiar terrazas, te tienes que ir para Coro. Si vas a estudiar alguno de, por ejemplo, Araya, que viene ahora, también tienes que irte a estudiar allá esas latitudes Claro. que tienen sus características de suelo. Inclusive, yo iba a ir a hacer algún estudio, pero dije, no, pues tengo otras cosas mejor que hacer aquí, está más cerca. Claro. Entonces, Pero sí, hay muchos profesores que también se van hacia, por lo menos hacia Higuerote, hacia San Pablo, pero tenemos una tía y ahorita vamos a salir de viaje, pero creo que es a Coro. Y allá porque aquí, ¿verdad? ¿cuál es? ¿De dónde está ella? Ella estaba estudiando aquí, pero tienen un viaje planificado como un profesor, creo que. Y entonces se van a Coro, se van de 3 días para poder hacer las actividades. ¿Pero en qué? No, es hacia Oriente, No es a Coro, no van a Coro, van a Araya. Súper. A Suárez, para la península de Araya, de Paria. Van a la Bueno, sí, península. era lo que me había comentado ella. Sí. ¿Hacia dónde es que es? Sí, van a la península. Allá es que van a hacer, hay un proyecto allá y van a ir a hacer los estudios que faltan para terminar el proyecto. Entonces, bueno, en eso estamos, pero corriente como tal, María Elena, humanista, paradigma sociocrítico, allí es donde nos paramos, en lo que es la geografía social humana. Ok. Ahí es donde estamos realmente, casi la mayoría. Entonces ahora sí me voy para donde estaba ya terminado aquí. Aquí. Entre la globalización y la fragmentación, eso lo entendieron. Los estudiantes determinan su tipo de enfoque al terminar su carrera aquí, por lo menos tienen lo que Yo diría que sí. Si me preguntas, los profesores de geografía tienen una pasión por lo que hacen tan grande que al final de la carrera siempre terminan haciendo una maestría en geografía. O sea, ahí nos falta la gente de historia, no sé, habría que preguntarle qué secreto es el que tienen. Pero logran que los Yo creo que estudiantes... es pasión, todos. Sí. Y hay cierto grado de competitividad que hace que se desarrolle aún más. Fíjate que tú me invitaste, ahorita me da risa, María Elena, Ajá. porque tú me invitaste en público, bueno, y entonces, y voy a decirlo con nombre y apellido porque es un amigo nuestro y no voy a hablar mal de él. Bello inmediatamente mandó a sus estudiantes a invitarle a los profesores. Yo le digo, Bello, a mí no me han invitado, a mí nada más me invitó María Elena. Ah, Bueno, pero yo le dije, bueno, pero a mí no me han invitado. sí. No, Entonces, eso te dice que hay cierto grado de competitividad que a lo mejor favorece el hecho de que ellos vengan. Además que creo que hay más cursos en secundaria. Entonces, cuando ellos van a hacer las pasantías, ellos se dan cuenta. también puede ser eso. Entonces dicen, no, aquí tengo más cancha. También. O, Pero yo conozco dos que fueron alumnos míos y están en historia. Que es una que se llama Yuribi, creo que es Ávila, su apellido, que está haciendo posgrado en historia. Ujú. Y Luis Lara,
como excelente que también estudiante. está haciendo posgrado en historia. Pero digamos que él se Que muy pocos. sabía Sí. desde que Sí. él estaba en el pregrado, le gustaba muchísimo leer, se documentaba muchísimo. Pero tú les preguntas, haces un sondeo cuando ya la carrera está bastante avanzada y los alumnos se van por biografía. Generalmente, la mayoría. Lo que pasa es que a lo mejor geografía tiene más prácticas. Y como dicen, en historia hay que leer mucho y muchos, como dijo Sí. al principio, le cuesta la lectura, no tienen los hábitos y por Sí. eso a lo mejor la Puede historia ser. no les interesa. Porque para geografía también hay que leer. Sí, Bueno, pero hasta ahora como yo estoy empezando, y las dos primeras, que era geografía general y la otra no me acuerdo, está con Ciro, era mucha práctica y era, bueno, la profesora América era muy visual y se veía que no era difícil geografía. sí. Puede ser. Ahorita que estoy en este semestre yo veo que esa diferencia hasta ahora, que a lo mejor Bueno, se quizás lee más adelante ustedes recordarán esto y dirán así, que tal cosa, cual cosa. Sí, puede ser. Fíjense que aquí en la geotecnología, que es otra tendencia que tenemos en este momento, por ejemplo, en los aspectos del instrumento, al mapa como instrumento en geografía, la tecnología nos ha dado una amplia visión de los espacios que vamos a estudiar con la imagen satelital. Entonces, ya más bien vemos que la lectura de mapas, que es un curso, la elaboración y todo aquello tedioso, la tecnología te lo facilita. Entonces es lo mismo, es más claro y más actual una imagen satelital que tú te pusieras a hacer un cartograma y todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta lámina yo les digo que todas las ciencias recurren a algo y a eso lo hemos llamado transdisciplinariedad, de lo cual pueden preguntarle a María Elena del Valle, que ella sabe mucho de eso. Ustedes la invitan y la preguntan, porque la tecnología tomó de todas las ciencias y ofrece nuevas técnicas en otras disciplinas para el respectivo crecimiento teórico y metodológico. Eso lo han llamado transdisciplinariedad. De utopía ecológica, que era la geografía, se pensaba que estudiaba solo el paisaje desde cuando Humboldt, y lo que hoy realmente tenemos que es una economía ambiental, un ambiente global y además una comprensión diferente con diferentes tópicos y ópticas en cuanto a lo que significa el ambiente, que ya no es granita y árboles, ya incluimos todo, con una visión biocéntrica, egocéntrica y holística de lo que es el ambiente. Luego quiero entrar en el método geográfico un poco para cerrar mi intervención hoy. Y bueno, les presento los autores que si ustedes abren el manual de la profesora se van a dar cuenta que ya los tiene todos. Sí. Por eso dije, yo les iba a traer más teoría y más teórico. Pero dije, no, ¿y por qué si los tienen todos ahí que vayan y lo lean? Están en las carpetas que dice lecturas, geografía y lecturas de historia. Están separadas por ciencia y ordenadas cronológicamente. Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, esta rama de la geografía, que es la humanista, como corriente, que pretende ser igualmente una respuesta radical a la geografía cuantitativa. Ahí entra la geografía física, y esa descriptiva solamente, incapaz de dar al hombre su verdadera dimensión en el espacio. Era el ejemplo que yo les daba, que no podemos unirlas, pero sí el hombre, hay que darle al hombre su sitio. Así como destruye el espacio, así también lo usa para su beneficio y lo construye. Entonces se apoya en la corriente fenomenológica y se declara igual a esta corriente filosófica que no acepta la ciencia y que rechaza todos los problemas sean resueltos por una ciencia lógica y matemática. Y que la explicación causal sea la única dirección de la investigación. Eso es para darles así como
un chispazo porque no sabía por dónde estaban ustedes con respecto a la investigación geográfica, que es donde ponemos en contacto el método geográfico. Y entonces aquí le traigo también cita de los autores anteriores. La investigación geográfica presenta su método de estudio y los principios fundamentales que constituyen su estructura interna. Y haciendo esta lámina recordé al profesor Iraiza Murillo. Iraiza, al dar la clase, lo primero que te daba, yo recuerdo que la única clase que estuve así, clase con ella, fue el método geográfico. Entonces ella explicaba cada uno de estos pasos del método geográfico: la extensión, localización, delimitación, descripción, correlación y síntesis. Después que ella explicaba esto, entonces te daba un texto para que tú leyeras el texto. Ese era el examen, un texto. Tú leías el texto, entonces le tenías que decir a ella en el texto dónde estaba cada una de estas. Y o estudiabas, Claro. porque si no lo hacías a lo largo del semestre, en el momento del examen te iba a tocar tomarlo, y porque no ibas a saber qué era eso. Claro. Entonces a mí me parece que ahí en la estrategia que usa el profesor, en esa didáctica, en hacer el ejercicio, es que está la clave para que uno logre aprender. Entonces fíjense, extensión y localización. La extensión la hacemos solo en los estudios físicos, que tomamos en cuenta las coordenadas y decimos el espacio cuánto mide exactamente. La localización sí en todos los estudios de investigación geográfica. La delimitación en todos también. La descripción sí cuando es descriptiva, que es física, que describe más que actuar en la manita. La correlación es importante, correlacionar todos los componentes de un espacio, las personas y su ambiente completo, total. Y por supuesto la síntesis no es más que el análisis de todos esos elementos de la geografía que constituyen, por supuesto, toda esa trama compleja de la que hemos venido hablando. No es tan sencillo. Geografía es geografía. No, está fregado. La geografía es un poquito más que eso. Por supuesto, esta es la gráfica que yo utilizo como método de investigación. Y fíjense que comenzando aquí por indagar, haciéndome preguntas, verificando en el campo, que es el trabajo de campo lo que ustedes hablan, por supuesto buscando información de la manera que a usted le parezca, luego recurrir a expertos, que me parece, y celebro que se me olvidó perder el cursor, que la profesora María Elena me haya invitado, y me imagino que uno te lo sugiero y otro me imagino que lo ha hecho porque a ustedes les gusta hacer estas reuniones, invitar gente, que ellos escuchen otras personas, Sí. y que sean expertos en todo, en lo que sea, Sí. porque es importante escuchar lo que otros tengan que decir. Entonces, aquí a eso yo lo llamo recurrir a expertos. Luego tenemos aquí analizar, como pueden ver ahí, está el aspecto de la científico que está en un laboratorio con unas muestras, y está la ama de casa que está haciendo sus arepas ahí. ¿Sí la ven? Sí. Luego tenemos confrontar todo eso que traje, que en algunas investigaciones se llama triangular, en la otra se llama hacer, ¿cómo es que se llama, María Elena, cuando sacan variables? Categorizar. Eso, confronta lo que tienes para que veas qué fue lo que obtuviste. Formula unas conclusiones, y formula conclusiones aquí, y entrega tu informe a tu profesor, que te lo diga. Y eso es mi ponencia, no sé. Ay, muchísimas gracias, qué bueno, ¿verdad? Que pueda quedar de eso, pero está la orden allí. A ver, bueno, aquí está grabada, ¿verdad? Va a ser Ay, qué barbaridad, me lo tienes que